Hola, buenos días. Soy Albert Cañigaral. Siento no poder estar con ustedes esta mañana, pero he podido preparar un pequeño vídeo para compartir algunas de las ideas que quería explicar. Lo que intentaremos hablar, compartir estos minutos, es hablar de cuál ha de ser el rol del sector público en el desarrollo de la inteligencia artificial. No es una pregunta que tenga una respuesta fácil y vamos a ir desgranando algunas teorías y algunos casos prácticos para luego probablemente que se abra el debate acerca de ello en el resto de la jornada. Para empezar, comentar que estamos en un impasse, en una impasse entre esta era industrial, de la que somos hijos e hijas, de la que hemos heredado maneras de pensar, maneras de trabajar, instituciones que emergieron y florecieron alrededor de esta idea de era industrial y desde hace 3, 4 décadas incluso, depende de cómo nos contar, la sociedad digital está emergiendo y estamos viendo que estamos aún un poco desorganizados en esta sociedad digital. Nos está costando encontrar, ¿no? Y parte de las tensiones que estamos sufriendo estos días es porque en esta transición no está siendo del todo bien gestionada. Y si miramos también un poco la historia, veremos que en la sociedad industrial hemos tenido un rol importante de lo público en las infraestructuras básicas que han permitido el desarrollo de las comunicaciones, los negocios, la distribución, en este caso, del agua, ¿no? Garantizando la accesibilidad y la calidad de este servicio básico. Lo mismo con las carreteras o las vías de tren en distintos formatos. En la sociedad digital está empezando a emerger esta idea de los Digital Public Infrastructure, de la infraestructura digital pública. Hay mucho debate y muchos papers alrededor de esto. Yo os destacaría, por el contexto en que estamos hablando, el de Public AI, la inteligencia artificial de carácter público. Esto, si vamos a leer, ¿qué significa? Significa, por un lado, que primero tenemos que entender que los gobiernos y el interés público en general no puede ser relegado a ese papel de regulador, eso de que Europa regula y que los gobiernos solo regulan. No, realmente lo público puede ser inventor, constructor de tecnología y ayudar también a dar forma a cómo se despliega esta tecnología en los mercados. Finalmente, esta visión de una inteligencia artificial pública también nos permite alinear los objetivos públicos, la inversión pública, buscando que los beneficios del desarrollo y despliegue de estas tecnologías beneficien al conjunto de la ciudadanía y no queden capturadas por unas pocas empresas y unas pocas personas. Como principales características de esta inteligencia artificial de interés público es evidentemente, primero, un acceso público, es decir, que podemos garantizar, lo mismo modo que garantizamos el acceso a las carreteras con un coste gratuito o pagado a través de los impuestos, o bien con algún tipo de peaje pero negociado, donde si el operador de ese servicio acaba siendo privado, pero tenemos unos precios públicos de acceso a esta infraestructura y garantiza además una equidad en la capacidad de acceder y usar esta infraestructura básica, en este caso, de la sociedad digital, porque creemos que será una pieza troncal. La gobernanza es importante también y por tanto veremos que hay que tener una rendición de cuentas públicas acerca de los procesos de desarrollo de esta tecnología, de esta infraestructura y cómo está funcionando, cómo se está desplegando, qué impacto está teniendo, qué se está haciendo para mitigar los posibles problemas que genera esta nueva tecnología. Y esto con también, en algunos casos, la participación ciudadana con un gobierno abierto, una participación activa de aquellos colectivos que se vean afectados por estas tecnologías. Por tanto, vemos una rendición de cuentas públicas con distintos ángulos. Y finalmente, hay que tener una visión a largo plazo. No es un proyecto de 5 años y que luego me puedo olvidar. Realmente, si queremos que los negocios y el sector público pueda crear proyectos, pueda crear servicios alrededor de esta infraestructura de inteligencia artificial, tenemos que garantizar su durabilidad.
Del mismo modo que nadie construiría un centro logístico en una carretera si no sabe que esa carretera va a estar ahí durante décadas y va a estar mantenida. Por tanto, su negocio va a poder funcionar porque hay una infraestructura. Pues lo mismo ocurre ámbito de la inteligencia artificial. Podemos hacer que la gente construya negocios alrededor de esta infraestructura siempre que garanticemos su mantenimiento a lo largo del tiempo. Esto del ámbito público puede entrar en muchos debates. Se puede explorar. Aquí hay un pequeño paper que comentaba, ¿no?, que estamos hablando de interés público o de propiedad pública. Más para el beneficio público o realmente gestionado también desde lo público. Financiación pública, control público. Bueno, no es mi intención entrar en este debate académico, pero sí comentar que existe y que bajo este titular de lo público es importante en algún momento ir detallando. Y para pasar de la teoría, que puede que incluso os haya sorprendido este punto de partida, a la práctica, recordamos una frase de Yogi Berra que me gusta, que resume, ¿no? En teoría no hay diferencia entre la práctica y la teoría. En la práctica sí que la hay. Por tanto, vamos a dedicar el resto de los minutos de esta presentación a ver un poco más en detalle cómo esto está desplegando desde donde yo trabajo, que es el superordenador de Barcelona. Y para hacerlo vamos a usar una estructura que son las 5 Ws del periodismo, preguntándonos quién son los protagonistas de esta aventura, qué están haciendo, dónde está ocurriendo todo esto, cuándo empezó, hasta cuándo va a durar y por qué al final, ¿no? por qué es tan importante que esto ocurra y la inteligencia artificial pública exista. Empezando por quién. El primer protagonista es, como decía, el espacio donde estoy trabajando en estos momentos, que es el Superordenador de Barcelona, es un consorcio público de investigación. Y para que estos recursos, esta inteligencia artificial que se está creando en el BSC tenga impacto, tenemos que contar con otro actor, que es quien va a consumir toda esta tecnología, que es el sector privado y el sector público, generando pues mayores eficiencias, innovaciones en todos estos campos. Pero esta traslación, esta llegada no es tan directa. Necesitamos un tercer elemento que es muy importante, de hecho es clave, para que esta tecnología de carácter general, como es la inteligencia artificial, se pueda adaptar a las necesidades concretas del sector privado, el sector público, para múltiples usos. Por tanto, aquí tendremos con startups de inteligencia artificial, consultoras, integradoras de varios tamaños, que facilitarán que esta tecnología de propósito general que genera el BSC, como si fuera electricidad, pues va a haber una adaptación para hacer bombillas, para hacer motores, para hacer sensores, para hacer lo que haga falta, de manera que eso pueda generar un beneficio al sector privado, ¿no? Por tanto, es importante. Tecnología de propósito general, una etapa intermedia para hacer esta adaptación, para que luego llegue a la fase de consumo del sector público o privado. Por tanto, tenemos varios elementos a alinear. Bueno, ¿y qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué estamos haciendo en el BSC? Y en otros ámbitos, en otros campos, pero puedo explicar lo que conozco, que es el BSC. Estamos generando esta infraestructura pública y abierta de inteligencia artificial y tecnologías del lenguaje. Básicamente estamos creando un montón de datasets en castellano y lenguas cooficiales a base de estos proyectos ALIA, ELENIA, AINA, de financiación tanto de la Generalitat como del gobierno español a lo largo de los años. Y el foco es crear, como digo, estos modelos con un enfoque hacia las lenguas, el español, las lenguas cooficiales y también dando soporte a lenguas europeas. Y a la vez facilitando que todo ello se haga garantizando o acercándose mucho al cumplimiento de la nueva normativa del AI Act. Os pongo un vídeo del presidente Sánchez de hace pocas semanas donde se hizo público el trabajo del BSC bajo el proyecto ALIA y él lo explica también utilizando y creo el énfasis que pone en la parte pública. Tengo el placer de anunciarles que desde hace minutos pues acabamos de publicar y hacer por tanto disponible a todos los usuarios y usuarias los primeros modelos de ALIA. La familia de modelos de inteligencia artificial en castellano, también en el resto de lenguas cooficiales y que estamos impulsando desde la Administración General del Estado. Modelos de inteligencia artificial públicos, códigos abiertos, pensados para fomentar la investigación en este campo y desarrollar soluciones tecnológicas
con base a nuestro idioma, que es el cuarto más hablado del mundo y el segundo más usado en Internet. Tanto, este anuncio se hizo hace pocas semanas y podéis ver pues, lo que se ha publicado en la web de este proyecto, se llama ALIA, y destacar de nuevo que es infraestructura pública en inteligencia artificial en castellano y lenguas cooficiales. Y además, bueno, hay un... y esto, bueno, para llegar a este resultado, porque esto es la fase final, hay que un trabajo previo de recopilación de muchísimos datos. Por tanto, el BSC lleva años trabajando y otros centros de investigación llevan años trabajando para ir recopilando este conjunto de datos, y esta distribución que veis es la distribución que hay en los datos de entrenamiento de los modelos que está haciendo el BSC, donde, aunque el inglés sigue siendo mayoritario, llegando casi al 40%, se ha conseguido que el español y las lenguas cooficiales lleguen hasta el 20%. Habitualmente están muy por debajo, están en un 4%, y las lenguas como el catalán un 0,04%. Por lo tanto, se ha hecho un esfuerzo, estamos hablando de una cantidad ingente de datos, por lo tanto, llegar a ese porcentaje en este gran volumen de datos significa mucho trabajo y de fuentes disponibles y legales. También lo que se explica, ¿no? Parte del trabajo que se hace es poder explicar qué datos se está usando y cuáles son las fuentes, ya digo, tanto públicas, algunas de acceso libre, a otras que se ha podido acceder mediante acuerdos. También en el ámbito de los datos de la voz, porque inteligencia artificial no es solo texto, también hay modalidad de voz, y aquí destacar el trabajo que se ha hecho con un proyecto abierto de Mozilla Foundation, se llama Common Voice, y donde se pidió a la ciudadanía que donara su voz, leyera unas frases y validara unas frases en concreto para tener mucha diversidad de parlantes y mucha diversidad de palabras que facilitaran la síntesis y el reconocimiento de la lengua. En este caso, el catalán ha sido tan exitoso en esta campaña que ha llegado a superar en horas grabadas al inglés, y el español tiene un buen montón de horas y se seguirán grabando más horas para el desarrollo de estos modelos. Para lo que veáis en un pequeño ejemplo, os pongo un vídeo también del trabajo en variantes dialectales. Todo viene del proyecto catalán, del proyecto AINA. La variante dialectal que escucharéis es el balear. Y aquí volvemos a lo público. Una empresa comercial probablemente no le interesaría esto, pero desde un punto de vista académico, desde un punto de vista público, de la inclusividad, es importante que podamos hacer todo este trabajo en lengua, también, por ejemplo, en balear. En aquesta casa trobaràs el dialecte del català parlat a les Illes Balears, Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. La meva germana ha comprat un nou gerro a la botiga del poble del costat. Em menjaria una encimada per berenar, que avui em fan de ben grosses a la pastisseria. Es interesante ver esta pequeña integración en un videojuego como demostrador de las capacidades. Y más allá de eso, del videojuego, lo que sí que se está empezando a hacer es usarlo, por ejemplo, en sistemas médicos que facilitan la grabación y transcripción de la conversación entre el paciente y el doctor o la doctora. Y esto es importante cuando vamos a centros de atención primaria distribuidos por el territorio y donde habrá gente mayor hablando con los dialectos locales, que pueda ser reconocido y puedan ser atendidos también por estos sistemas. Por ejemplo, un sistema también de regulación de la toma de la medicación, lo pueden hacer en su propio dialecto, ¿no? Por tanto, es el tipo de proyectos en el que están trabajando. Todo esto, si hay alguien más técnico en la sala, se puede encontrar en el ALIA Kit, que es el kit para desarrolladores, donde da información de modelos, datasets, y está todo disponible con licencias comerciales también en el portal de Hugging Face, que es el portal de referencia para este tipo de desarrollos. ¿Y el BSC qué hace? En todo esto, como os comentaba, hemos hecho primero este funnel, ¿no? Este canal de entrada de un montón, está ejemplificado sobre todo en el caso catalán. Hay todo este canal de datos, de entrada de datos, limpieza, desduplicado, buscar los sesgos, documentarlo para acabar generando estos modelos de texto y de voz. Y lo que hemos empezado a trabajar ahora es también el canal de salida, esta llegada hacia la industria, esa parte que os decía de las startups, de los integradores, para llegar al cliente final. Y aquí hay una serie de capas más o menos técnicas de integraciones tecnológicas, acuerdo con lo que se llaman los hiperescalares, los operadores de cloud, trabajar, como os decía, con startups y con integradores y consultoras, que son quienes son capaces de tomar esa tecnología y ponerla en valor,
para clientes finales del sector público o el sector privado. Algunos breves ejemplos de cosas que, algunas anunciadas, otras que se están haciendo y se anunciarán en breve. Por ejemplo, con el Ayuntamiento de Barcelona están creando para uso interno, y eso es importante, veréis que muchos de estos usos son más internos, no hacia la ciudadanía, porque la inteligencia artificial aún está en una fase de desarrollo, en una fase de testeo. Pues el Ayuntamiento de Barcelona está buscando distintos cuerpos normativos de temas, por ejemplo, de circulación, de temas sobre todo de permisos de apertura o no apertura de algún negocio y otros. Los funcionarios puedan consultar a través de un sistema de chat las distintas normas que existen y ver qué tipo de respuesta deberían dar a las dudas que envía la ciudadanía o a la petición de permisos. Algo similar con la agencia tributaria, esto también lo anunció el presidente Sánchez en la misma conferencia de prensa, se está trabajando en un asistente tributario experto para acompañar a las respuestas que tengan que dar los funcionarios expertos, ya que la diversidad normativa es muy amplia y hay que ver caso a caso cuál es el que aplica, y hay excepciones, y hay casos particulares, y hay sentencias, por tanto toda esa complejidad se facilita a través de la inteligencia artificial. Y finalmente, también ha anunciado en la misma rueda de prensa el servicio de Cardio Mentor a través de una fundación dedicada a la asistencia sanitaria y focalizada en el ámbito de la cardiología, de las cardiopatías. Por lo tanto, hay un sistema de identificación o de detección de estas cardiopatías y a la vez, sobre todo, un sistema de seguimiento para las personas que tengan que tener ese seguimiento. Y para que todo esto funcione, es absolutamente clave que haya datos de cada uno de los sectores. Una cosa son los modelos, pero es tan o más importante poder disponibilizar datos sectoriales que son quienes acompañan y quienes permiten el desarrollo de estas aplicaciones como las que os comentaba. En temas, pues podemos ver muchísimos: energía, turismo, salud, movilidad. Aquí destacar que hace muy pocas semanas, a finales del año pasado, se lanzó un plan de impulso de espacios de datos sectoriales y que la Fundación Ergon ha presentado una propuesta sobre la creación de un espacio de datos sectoriales del ámbito que ayuden a la gestión de políticas de empleo, ¿no? Muchas de las cosas que se van a comentar después del informe pues tienen que ver con esto, y sin esta estructura de datos, sin este espacio de datos compartido donde todo el mundo pueda contribuir, cada uno tendría que hacer la guerra por su lado. Por tanto, estamos, como decíamos, creando una infraestructura digital compartida, pública, para que todo el mundo se pueda beneficiar. Esos datos tienen valor transversal, no solo para que los tiene, sino los ponemos en común y nos vamos a poner de acuerdo con qué gobernanza, con qué criterios podemos poner o acceder. Vale, hemos visto todo lo que está ocurriendo. ¿Y esto dónde está ocurriendo? Pues está ocurriendo, por un lado, en unos superordenadores y también en un contexto español y europeo que hay que destacar. Por un lado, destacar el Mare Nostrum 5, que está albergado aquí en el superordenador de Barcelona, el BSC. Es uno de los ordenadores más potentes de Europa. De hecho, en la categoría de ordenadores sostenibles es el más potente de Europa y el sexto del mundo. Y en ordenadores generales estamos en otro ranking, esto cambia cada semana, pero está en la parte alta de los rankings. Y destacar que, de nuevo, es financiación pública, forma parte de la red europea de supercomputación y la red española de supercomputación, y hay un foco en la sostenibilidad del uso de esta infraestructura. En paralelo, hace poco, Mare Nostrum ha sido siempre disponible para ciencia, para academia, para investigación, pero no para la industria. Y por tanto, la Unión Europea vio que faltaba esa pata hace también un tiempo y ha cambiado un poco la política de acceso y ha creado algo que se llaman las AI Factories, que es una política nueva, y recientemente, a finales del año pasado, el BSC ha sido galardonado, ha sido aceptado como una de las 7 AI Factories en esta primera hornada de AI Factories europeas. Y concentradas en varios verticales, ¿no? Y esto es un canal de acceso de la industria a la supercomputación. Pero indicar que esto, hay la ciencia y hay la industria en el acceso a la supercomputación. Luego también entender que estamos en un contexto, España, ya digo, el BSC concretamente, y el proyecto AINA pues en Cataluña, donde hay una sensibilidad especial para estas lenguas que no son mayoritarias. Por tanto, el español estará ahí un poco en el límite,
pero evidentemente el catalán, el gallego, el vasco y otras variantes pues necesitan de este apoyo extra para la generación de datos y la generación de los modelos. Luego entender también que estamos en un contexto europeo. Por tanto, la jugada no es catalana, no es española, es a nivel europeo. Aún por ahora cada país ha ido haciendo su modelo, pero empieza a haber colaboración. De hecho, literalmente hace 3 días, como veis por la fecha de la nota de prensa, se ha presentado el Open Euro LLM, que es un proyecto de financiación europea con creo que es alrededor de unos 20 millones de euros y una serie de partners tecnológicos y de lingüística para generar estos modelos ya como un trabajo conjunto a nivel europeo. El BSC evidentemente participa y aportará toda su experiencia y sus datos al conjunto. Y luego hay debates también de, bueno, ¿y cómo debemos estructurar esta colaboración europea? Hay gente que habla de un CERN. CERN es el centro de investigación que hay ahí en Suiza, el famoso anillo, el acelerador de partículas, que es un centro, pues, ¿no? Un gran centro de investigación. Esto es una visión un poco más centralizada de una solución de inteligencia artificial. Y a mí me gusta más una solución un poco más distribuida, donde varios países crean una solución de objetos complejos. En este caso, el Airbus, ¿no? ¿Veis? Para hacer aviones, y hay quien propone un AIBus para hacer un proyecto conjunto a nivel europeo, desde los chips, el hardware, los datos, los modelos, para poder tener esta soberanía tecnológica que tanto se habla últimamente. Y finalmente también destacar que todo este trabajo tiene muchísimo recorrido por el volumen de hablantes nativos y como segunda lengua de la lengua castellana. Evidentemente, en España tenemos estos 43 millones de parlantes en castellano, pero realmente lo importante es el conjunto que hay casi, ¿no? De primera y segunda lengua, casi más, bueno, medio billón de personas en el mundo que se pueden usar este tipo de servicios, ¿no? Por lo tanto, hay mucho recorrido a esto que se está haciendo. ¿Cuándo empezó y hasta dónde va a durar? Pues bueno, esto empezó ya hace años, ¿no? Estas cosas que se anuncian ahora, pero que llevan un recorrido de muchos años. Como os decía, esto empezó en un proyecto que se llama María, del Plan Nacional de Tecnologías de la Lengua, en el 2018. Yo no estaba ni involucrado en estas cosas. Yo me involucré ya en el proyecto AINA, que fue el primero de la Generalitat de Cataluña. Luego, desde el Gobierno de España salió el proyecto ILENIA para el resto de lenguas cooficiales y nos hemos ido coordinando. Y recientemente, con el nuevo Gobierno, el proyecto ALIA, que es el que se ha presentado los resultados. Pero todo esto es un trabajo que se ha ido acumulando. Y también, como os decía, pues se acaba de lanzar hace unos días de manera pública el proyecto europeo Open Euro LLM y algunos otros que nos van a permitir seguir trabajando y evidentemente esperamos tener, como os decía, esta financiación a largo plazo. La parte de la IA pública es algo emergente, es algo muy nuevo y también para que veáis la actualidad, la semana que viene, el día 11, bueno, hay todo el encuentro, lo veréis por la prensa, el encuentro de inteligencia artificial internacional en París la semana que viene, el 10 y el 11, y el día 11 vamos a hacer un acto paralelo con una serie de investigadores también, hablando del primer congreso sobre la IA pública, porque hay varios países, ¿no? Escandinavia, Alemania, Italia, Portugal y otros, y también gente en Canadá, Estados Unidos, que están con esta visión de la IA pública. Nos vamos a encontrar para trabajar conjuntamente. Y ya para terminar, pues bueno, explicar, y todo esto realmente hace falta, es importante, es el mejor uso de los recursos públicos, nos podríamos dedicar a otra cosa, podemos construir más carreteras en vez de hacer esto. Bueno, aquí es importante destacar que la tecnología no genera progreso de manera automática. Esta es la premisa principal de este libro, Poder y Progreso, de estos autores que han sido galardonados este año con el Premio Nobel de Economía por sus ideas. Este libro es recomendable, es bastante largo, pero es muy recomendable. Y le digo, la tesis principal es que a lo largo de la revisión de la historia se ve que el progreso tecnológico por sí solo, los avances tecnológicos por sí solos no generan progreso social de manera automática. Hay que tener intencionalidad y esta intencionalidad desde lo público en este caso, ¿no? Y un poco más expandido, es decir, no hay nada automático en que las nuevas tecnologías generen prosperidad compartida y amplia. Que lo hagan o no lo hagan es una decisión económica, social y política de cómo orientamos y cómo desplegamos la tecnología. Por tanto, en esta emergencia de inteligencia artificial,
creemos que es importante y por eso estamos abogando por esta mirada pública. Me digo, puede ser financiación pública, puede ser propósito público, pero esta mirada pública como una infraestructura básica compartida para la sociedad digital. También si os gusta la escuela de Mariana Mazzucato, que es una pensadora y activista del ámbito de las políticas públicas muy importante, ha publicado un artículo también hace literalmente 3 o 4 días, donde habla, bueno, la IA para qué, ¿no? Y la creación de valor público versus aproximaciones más extractivas de la inteligencia artificial. Y concluye el artículo diciendo, el tema no es que si Europa y el Reino Unido sean unas superpotencias de la inteligencia artificial, sino si estos territorios, Europa y el Reino Unido, pueden ayudar a construir un ecosistema de inteligencia artificial que sirva al bien común, que tenga esta orientación hacia lo público. No se trata de escoger entre la innovación y la regulación y no es un tema de gestión top-down de la tecnología. Realmente estamos viendo de crear las condiciones o incentivos para que el despliegue de la tecnología al mercado vaya hacia el mejor resultado para el conjunto de la sociedad, el conjunto de la ciudadanía. Establecer las condiciones claras para la inversión pública y el apoyo público es lo que necesitamos para que el futuro de la inteligencia artificial genere beneficios para todos y no sea simplemente extractivo. Por tanto, vemos también más fuerza hacia eso. Y finalmente diréis, bueno, pero esto ya ha pasado, esto va muy rápido, esto. Y aquí una última idea de un consultor catalán, se llama Genís Roca, que escribe un artículo muy interesante hablando de esta transición que os comentaba al principio entre lo industrial y lo digital. Dice, todo va muy deprisa, pero no será rápido. Con lo que indica que tenemos novedades cada semana, nuevos modelos, nuevas ideas, nuevas aplicaciones, nuevas demostraciones. Ahora estamos con un congreso del mobile, la semana que viene con no sé qué. Y nos estamos como sobresaturados con la inteligencia artificial. Pero su inclusión en la estructura profunda de la sociedad y de la transformación social va a ser mucho más larga. Y ahí tenemos tiempo, tenemos tiempo de incidir, tenemos tiempo de dirigir esta tecnología hacia donde nos interese. Por tanto, no caer en esa desesperación de no podemos hacer nada, sino que realmente tenemos capacidad de incidencia, cómo queremos desplegar eso, y por eso estamos abogando por una inteligencia artificial pública. Y así para cerrar, una frase de José Luis Borges, que además PowerTal también ha usado en alguna ocasión, de el futuro no es lo que va a ocurrir, sino lo que vamos a hacer. Como os decía, esta capacidad de agencia, esta capacidad de participación en el desarrollo de la tecnología es importante. Espero que os haya resultado interesante la presentación, las ideas que he podido compartir con vosotros y estaré encantado de recibir consultas a través del correo y maneras de colaborar. Muchas gracias y que vaya muy bien el resto de la jornada.